Agradezco la presencia de todos ustedes para escucharles estos resultados. Estoy en lugar de la doctora Marixa Landaeta, a quien no es fácil sustituir, pero bueno, esa es mi maestra de maestras. Agradezco también al equipo de alimentación, Guillermo Ramírez y Maura Vázquez, quienes además de su aporte estadístico, Maura en lo particular parece ya una nutricionista crítica y gracias a esos conocimientos pues tenemos hoy en día el patrón de alimentación de nuestro ENCOVI. Agradezco también muchísimo el apoyo de nuestras universidades y de la Fundación Bengoa, y en lo particular, bueno, tengo el corazón partido entre todas las universidades por múltiples razones y por supuesto con mi Fundación Bengoa, en la cual trabajo como voluntaria desde hace algunos años. Bien, para nadie es un secreto que el panorama de alimentación es un panorama sombrío, es un panorama difícil, complejo, y cada vez se nos hace más complejo, porque toda vez que no se interviene de manera adecuada la situación alimentaria y sus dramáticas consecuencias nutricionales, lo que podemos ver año tras año es un empeoramiento de muchas cosas, aunque ustedes van a ver un par de indicadores aquí que uno los ve y dice, cónchale, como que hubo una mejoría. No, cuando le metemos la lupa y analizamos, vemos que es un deterioro, además, que nos lleva a pensar en la calidad de la alimentación que está recibiendo nuestra población, la primera. El contexto para cuando se toma la muestra de ENCOVI 2017 es el desarrollo de la hiperinflación en el país, con un gran control del Estado de la mayor parte de la distribución de los alimentos mediante las cajas y bolsas CLAP. Continúa la pérdida del poder adquisitivo, se desarrollan estrategias de supervivencia. O sea, la gente está desarrollando estrategias para poder vivir, no para poder alimentarse adecuadamente, es sobrevivencia. Entonces vemos casos, yuca amarga, por ejemplo, ¿okay? Eso es estrategia de sobrevivencia. Cada vez es más difícil sustituir alimentos. Los colegas médicos y relacionados al área de la nutrición y los nutricionistas cada vez pasan más trabajos en encontrar reales sustitutos. Antes sustituíamos la carne, bueno, si no puedes comprar carne, vamos a comprar huevos, vamos a comprar leguminosas, pero entonces tampoco hay. ¿Cómo hacemos? ¿No? Hay una tendencia a la monodieta expresada ya desde el comienzo de estas encuestas en el 2014 y vemos un colapso de las infraestructuras de alimentación y de salud del país. Vemos programas sociales desmantelados, vemos infraestructuras desmanteladas y pérdida de esas infraestructuras. La próxima. Hemos dividido entonces para esta encuesta la parte de alimentación en dos fases, una de alimentación per se y otra de nutrición. La fase 1 de alimentación, recordemos que alimentación es lo que ocurre de la boca para afuera, nutrición es de la boca para adentro. Es decir, el estado nutricional es una consecuencia de la alimentación adecuada o no que tenga un individuo. Entonces, en esta fase 1 que vamos a presentar hoy, hemos realizado un patrón de compra de alimentos y una parte de seguridad alimentaria. Para este ENCOVI 2017, los ENCOVIs anteriores nos mostraron que teníamos que ahondar, que poner en la lupa en las diferentes aristas de la seguridad alimentaria de nuestra población. Y para ello escogimos el módulo corto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que hemos venido trabajando en varias oportunidades y adaptado a la situación del país y al contexto. Primero lo tuvimos que traducir, después tuvimos la oportunidad de conversar con oficiales del propio Departamento de Agricultura
y mostramos el trabajo que ya se había hecho previamente y constatamos que podíamos utilizarlo en el país. Una de las razones por las cuales también lo utilizamos es porque las escalas de seguridad alimentaria suelen tener 18 preguntas. El módulo corto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene 6 y nos permitía adaptarlo a una encuesta tan grande como en COVID. Vamos a ver entonces aquí un cambio que es importantísimo entre los anteriores en COVID y este. El primer cereal que aparece liderizando nuestra lista de patrón de intención de compra, esta vez es el arroz. La caída en la harina de maíz es importantísima. Y esto es grave, ya veremos más adelante, porque la harina de maíz precocida venezolana está enriquecida con micronutrientes. La harina de maíz que viene y que está disponible en la mayoría de las cajas CLAP son harinas importadas que no cumplen los requerimientos de enriquecimiento que tienen los requerimientos establecidos para la población venezolana, que particularmente son hierro, 2 vitaminas del complejo B y vitamina A. Entonces, esa es una de las características que podemos evidenciar aquí. La próxima. Esos números que ustedes ven también en rojito es la caída en primer lugar de la harina de maíz, pero por ejemplo hay una dramática caída de las hortalizas, de las frutas, es decir, hay dificultad para compensar con la estrategia que habíamos visto el año anterior, donde veíamos una tendencia a compensar con hortalizas y con frutas, inclusive las de estación. Vemos esta caída aquí. Esto es gravísimo porque la caída en micronutrientes debe ser importante. Si tuviéramos la oportunidad de medir micronutrientes en la población, veríamos las consecuencias en el estado nutricional. La próxima. Aquí vemos el palito que ven allá de la comparación de los 3 años, es el incremento en los tubérculos y en particular yuca. Cuando nosotros en otras encuestas donde hemos realizado recordatorios de 24 horas en población, en diversas poblaciones y particularmente en estratos desprotegidos, vemos una tendencia a que el consumo es yuca y arroz, o arroz con yuca. Entonces, realmente la tendencia al consumo de tubérculos, el incremento es significativo en los últimos 2 años, pero dramático en el 2017. La próxima. Este año nos dice la gente que el ingreso no es suficiente para comprar alimentos. 90% de los venezolanos considera que sus ingresos no son suficientes para comprar alimentos. Esto no nos sorprende. El año pasado teníamos 93, desde el punto de vista estadístico, esto vemos, se mantiene esta preocupación dentro de los hogares venezolanos. La próxima. Ahora vamos a describir las preguntas de este módulo corto de seguridad alimentaria. Desde junio de 2016 ha presentado alguna situación como los alimentos no son suficientes o no han tenido dinero en el hogar, por supuesto, para comprar más. El 70,8% dice que es insuficiente, es decir, no han podido comprar más por falta de dinero. Segunda pregunta, desde junio de 2016 ha presentado alguna situación como el dinero no alcanza para comprar comida saludable y balanceada. 70% dice que no alcanza el dinero para comprar comidas saludables y balanceadas, es decir, estamos restringidos a lo básico. Esta era una pregunta que nos interesaba muchísimo porque ya en los ENCOVID anteriores veíamos la tendencia a que la gente de alguna manera comenzaba a expresar que no podía comprar alimentos saludables y que su dieta era monótona y poco equilibrada. Entonces decidimos ponerle la lupa a través de una pregunta
mejor elaborada, más elaborada y parte de un instrumento validado. La próxima. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia algún adulto del hogar ha recortado sus comidas o las ha saltado porque no había suficiente dinero para comprar? El 63% ha realizado esta estrategia como compensación para rendir los alimentos en el hogar. Es decir, saltar comidas, me las recorto porciones y entonces así de esta manera rindo. Próxima. La cuarta pregunta, en los últimos 3 meses, ¿ha comido menos porque no había suficiente comida en el hogar? El 80% manifiesta que ha comido menos porque no hay suficiente comida en el hogar. La próxima. En los últimos 3 meses ha comido menos porque no ha conseguido alimentos para comprar. Es decir, aquí además estamos midiendo la disponibilidad, el acceso. ¿Quién puede ir a comprar y encuentra lo que quiere comprar? El 78% nos dice que esta es una causa por la cual no hay alimentos en el hogar. La próxima. En los últimos 3 meses se ha acostado con hambre porque no había suficiente dinero para comprar alimentos. 61% nos dice que se acuesta con hambre porque no habían suficientes alimentos, porque no había dinero. La próxima. Entonces, para determinar de manera gruesa ¿cuántos hogares viven en inseguridad alimentaria en Venezuela? Con esta muestra que tenemos, se considera 3 o más respuestas positivas como hogar inseguro. ¿Ok? 80% de los hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria. Es decir, vivimos en un país básicamente inseguro alimentariamente hablando. Próximo. Pero aquí esto es realmente dramático y bueno, y después le podemos poner la lupa con los que muestren más interés por esta parte. Pero aquí cuando buscamos asociaciones entre las diferentes características que tenemos disponibles en COVID, como pobreza, clima educativo, ingresos, la pérdida de peso, que refieren que aquí la puse para no romper el esquema de seguridad alimentaria, pero en las próximas láminas vamos a ver la pérdida de peso autorreportada por la población. Aquí vemos que de los hogares más inseguros, por supuesto, están en el bloque de pobreza extrema, y los que más han perdido peso son los que se acuestan con hambre, ¿verdad? Se acuestan a dormir con hambre porque no podían comprar alimentos. Entonces, el promedio de pérdida de peso en este bloque es de 11 kilos. Pero lo dramático es que en la clase que pudiera aparecer con mejor seguridad alimentaria, el promedio de pérdida de peso es de 10 kilos. Es decir, no hay una diferencia tan dramática. Claro, en cantidad de hogares vemos una diferencia entre el número de hogares en este bloque, ¿verdad? de extrema inseguridad alimentaria versus el otro. Pero realmente vemos que esto nos está afectando a todos. La afectación es bastante homogénea en este sentido. La próxima. Las comidas que hace diariamente la población. Entonces, vemos que el 80% desayuna, es decir, hay un 20% que no desayuna. Las meriendas están prácticamente eliminadas, hay almuerzo y cena referido, ¿ok? El desayuno es entonces la comida que más se omite, y esto tiene consecuencias metabólicas. Quienes hemos trabajado en enfermedades crónicas a futuro,
Sabemos que esto tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista metabólico, endocrinológico, y si le metiéramos más la lupa, veremos una afectación de otro tipo y dependiendo del grupo de edad. Que un niño deje de desayunar es gravísimo porque entonces estamos hablando de afectación, por ejemplo, inmediata en el rendimiento escolar. ¿Cómo se va ese niño para la escuela? La próxima. La distribución de los participantes entonces según el número de comidas diarias, y aquí es donde yo les decía que pareciera que hay un número menor, ¿verdad?, de gente que está sin comer las 3 veces al día. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué se considera comida? ¿Puedo llamar que este casi millón de gente que este año me dijo que sí estaba comiendo, me lo puedo tomar literal cuando yo sé que la gente está comiendo yuca y arroz y tubérculos, o de repente lo que hace es probar 3 cucharaditas porque el resto se lo repartió entre los niños en la casa, y tenemos reportes dramáticos de madres decidiendo a cuál niño es que va a alimentar hoy. Bueno, hoy come el pedacito de pollo, se lo doy al mayor, pasado mañana le doy al del medio y traspasado se lo doy al chiquito. Eso está ocurriendo. Entonces, aquí nuestra gran pregunta, y ya llegaremos a la manera de evaluar esto, pero la gran pregunta es ¿qué se considera comida? Porque así como se ha perdido el deber ser para hacer la compra, donde la gente ya está condicionada que va a hacer cola para ir a un automercado y perdió el sentido de lo que es entrar a un automercado para comprar en libertad los alimentos que considero que debo comprar por mis tradiciones culturales, por mis necesidades y por mis conocimientos nutricionales. Entonces, el deber ser de lo que es una comida completa puede haberse perdido. Entonces, estas son nuestras par de hipótesis y tenemos esta gran pregunta: ¿qué se considera una comida hoy en día? La próxima. A pesar de los pesares y de todos los problemas que puede tener hacer una pregunta como esta, que implica que es un peso autorreportado, y estamos conscientes de lo que eso puede implicar. Tú puedes fácilmente sobrereportar o subreportar, y la tendencia en este caso sería al contrario. La tendencia sería a no sobrereportar o a no magnificar la pérdida de peso. ¿Me explico? Es decir, si yo tengo vergüenza de decir que perdí 10 kilos, ¿verdad? ¿Por qué te voy a decir que perdí 10 kilos? Es decir, a lo mejor perdí 15 y te estoy diciendo que perdí 10. La pérdida de 10, 8, 7 kilos, 5 kilos es dramática. Y lo que estamos reflejando allí, que el promedio del 64% de personas que reportan una pérdida de peso de 11 kilogramos en el último año, es gravísima. Y esa variación en el aumento de peso, yo me pregunto, es un aumento de peso, ¿verdad?, asociado definitivamente a la pobreza. Echándole una corridita preliminar a esos cruces, hay una gran proporción de ese 7% de aumento de peso asociado a la pobreza, lo cual puedo entender perfectamente si yo todo el día como pasta, arroz, yuca, plátano, papa. Es lo único que yo posiblemente voy a experimentar una ganancia de peso que no necesariamente es saludable. Entonces, ojo con las ganancias de peso y ojo con la malnutrición por exceso, cosa que estábamos discutiendo en este país hace 5 años. ¿Ok? Era una epidemia de obesidad asociada a la malnutrición por exceso, al hambre oculta, ¿verdad?, y a la pobreza. La próxima. Entonces, nuestras conclusiones. La dieta tradicional continúa perdiendo calidad y cantidad. Destaca la disminución del aporte de harina de maíz
y la que se expende en su mayoría, como comentábamos al principio, es importada y no está enriquecida tal cual exigen las regulaciones nacionales. Nosotros tenemos que decir que las regulaciones y las normas venezolanas alimentarias solían ser sumamente rigurosas y era muy difícil lograr una aprobación de un etiquetado nutricional venezolano. Eran unas normas sumamente estrictas y que exigían calidad de los productos. Esto que estamos viendo implica una desmejoría en la calidad de los productos que están consumiendo nuestra población. La dieta se centra en arroz, maíz, harina de trigo, tubérculos, y la variedad que todavía en 2016 podíamos observar que daban las hortalizas de alguna manera, ¿verdad?, se redujo de manera significativa para el 2017. Las fuentes de hierro y otros micronutrientes se han reducido por la disminución en el aporte de hortalizas y de la harina de maíz no enriquecida. El aporte de proteínas de alto valor biológico sigue reduciéndose, por lo que el aporte de hierro, zinc, vitaminas A y complejo B también estará disminuido. La próxima. Y esta es una dieta que podemos llamar anémica, entre comillas. ¿Y por qué anémica? Bueno, porque es que por ninguna parte estamos viendo ahora el hierro. El hierro, no tenemos carne, ¿verdad? No tenemos hojas verdes y no tenemos la harina de maíz precocida enriquecida con hierro para que la población tenga un aporte de hierro adecuado. A esto se suma la continua disminución en el aporte de lácteos y los pocos que hay pueden no ser de buena calidad con una composición disminuida de proteínas, calcio y ácidos grasos característicos de la leche. En días pasados tuvimos información ya más fidedigna de lo que está sucediendo con las bebidas lácteas que están allí. Yo no tengo ningún problema en que la gente adulta que necesite tomarse una bebida láctea, tome una bebida láctea, pero hay que, uno, estar consciente de que no es leche, sino bebida láctea, y dos, ver a quién se la vamos a dar. Darle a un niño, ¿verdad?, bebida láctea diciendo que es leche, no es correcto. Vamos entonces a ver una disminución en el nivel, obviamente, de calcio, en que nosotros esperaríamos dar a través de un vaso de leche y lo que le di con la bebida láctea. Acentuamos la desigualdad e inequidad en la alimentación. 80% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria. Y bueno, lo que nos queda es decir que en la Venezuela del siglo XXI, 6 de cada 10 venezolanos han perdido aproximadamente 11 kilogramos de peso por hambre y, como siempre, hay más desprotegidos que son los afectados. Muchas gracias.